¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas prosperan en todas las áreas de la vida, mientras que otras luchan incansablemente por salir del mismo lugar? La respuesta podría estar en algo que pocos entienden: los principios bíblicos. Sí, la Biblia no es solo una guía espiritual. También ofrece enseñanzas claras y poderosas sobre cómo vivir una vida próspera y alineada con los propósitos de Dios. Muchos creen que la riqueza es solo para los ambiciosos o para quienes luchan sin descanso. Pero, ¿y si te dijera que el secreto para alcanzar la verdadera prosperidad comienza con algo tan simple como buscar primero el reino de Dios? En este video descubrirás cómo los principios eternos, revelados en la Sagrada Escritura, pueden transformar tu mentalidad, tus finanzas y tu vida espiritual. Así que, si estás listo para dar el próximo paso en tu camino de fe y alcanzar la prosperidad que Dios desea para ti, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. No dejes que esta oportunidad pase. Lo que aprenderás aquí podría cambiar tu vida para siempre. Buscad primero el reino de Dios. El versículo de Mateo 6:33 es más que una recomendación. Es un llamado a reorganizar nuestras prioridades. Buscar primero el reino de Dios significa poner su voluntad en el centro de nuestras vidas. Es una invitación a confiar en que, al priorizar las cosas de Dios, Él cuidará del resto. Cuando Jesucristo pronunció estas palabras, nos enseñaba a depender totalmente de Dios. Muchas veces buscamos soluciones temporales a nuestros problemas, pero olvidamos que la verdadera prosperidad viene de la obediencia a la voluntad divina. Priorizar el reino de Dios no significa abandonar nuestras responsabilidades diarias, sino hacerlas con un propósito mayor. Trabajar, estudiar y cuidar de la familia pueden ser expresiones de adoración si lo hacemos todo para su gloria. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de Salomón. Al pedir sabiduría a Dios en lugar de riquezas, demostró que el reino y la justicia eran su prioridad. Como resultado, Dios le dio mucho más de lo que había pedido. Confiar en Dios requiere paciencia y fe. Puede ser difícil creer que todo será añadido cuando ponemos el reino en primer lugar. Sin embargo, la experiencia de muchos cristianos demuestra que Él nunca falla en cumplir sus promesas. Para buscar el reino de Dios, es esencial cultivar una vida de oración. Pasar tiempo conversando con Dios nos ayuda a alinear nuestros deseos con su plan y nos da fuerza para enfrentar los desafíos del día a día. La lectura de la Sagrada Escritura es una práctica indispensable para quienes desean priorizar el reino. Nos revela los valores de Dios y nos orienta a vivir de manera que le agrade. Dedica al menos 15 minutos diarios para meditar en su palabra. Buscar el reino también implica desarrollar un corazón agradecido. La gratitud abre puertas para la renovación espiritual y nos enseña a valorar las bendiciones que Dios ya nos ha dado, en lugar de preocuparnos por lo que aún no tenemos. En nuestra sociedad, donde el materialismo domina, elegir poner el reino de Dios en primer lugar puede parecer contradictorio. Sin embargo, es una decisión que trae paz, esperanza y confianza en la providencia divina. El reino de Dios también se manifiesta en nuestras acciones. Ser generosos con quienes necesitan, perdonar a quienes nos han herido y demostrar amor incondicional son formas prácticas de vivir para Él. Jesús nos enseña que el reino no es algo distante o inalcanzable. Él dice: el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17:21. Esto significa que podemos experimentar su presencia aquí y ahora, viviendo de acuerdo con su palabra. A veces buscamos bendiciones sin considerar si estamos preparados para recibirlas. Buscar el reino es preparar nuestro corazón para los planes de Dios. Él sabe el momento adecuado para traer prosperidad y milagros a nuestra vida. Una forma práctica de priorizar el reino es participar en una comunidad de fe. Estar rodeados de otros cristianos nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos enfocados en Dios, especialmente en los momentos difíciles. Jesús nos mostró que buscar el reino también implica confiar en el cuidado de Dios. Cuando alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, demostró que, al ponerlo todo en sus manos, Él lo multiplica. Al priorizar el reino, aprendemos que las bendiciones materiales no son el objetivo final,
sino una consecuencia de una vida alineada con la voluntad divina. Esto nos prepara para el siguiente paso: entender la importancia de trabajar con diligencia. Trabaja con diligencia. La Biblia es clara al valorar el trabajo honesto y la dedicación. En Proverbios 10:4, aprendemos que las manos diligentes enriquecen. Este principio nos enseña que el esfuerzo y la excelencia en nuestras actividades traen resultados duraderos. Trabajar con diligencia no significa solo buscar riquezas, sino hacer todo para la gloria de Dios. Sea cual sea tu ocupación, al realizarla con amor y dedicación, demuestras gratitud por los talentos que Él te ha dado. El cristianismo nos enseña a honrar a Dios con nuestro trabajo. Así como Noé construyó el arca con obediencia y paciencia, estamos llamados a cumplir nuestras tareas con responsabilidad, incluso cuando no comprendemos completamente el propósito. La diligencia implica enfoque y persistencia. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder tiempo en actividades que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual o material. Establece prioridades y mantente comprometido con tus objetivos. En el Antiguo Testamento, vemos el ejemplo de José. Incluso como esclavo en Egipto, trabajó con excelencia y fue promovido a una posición destacada. Su dedicación trajo prosperidad no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Trabajar con diligencia también significa buscar aprendizaje continuo. Invierte en conocimiento y habilidades que mejoren tu desempeño. Leer libros de sabiduría cristiana, como Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, puede ayudarte a alinear prosperidad con principios divinos. Además, debemos ser diligentes en nuestra vida espiritual. La oración, la lectura de la Sagrada Escritura y la meditación diaria son formas de mostrar nuestro compromiso con Dios. No descuides tu camino espiritual mientras buscas crecimiento material. La procrastinación es un obstáculo para la diligencia. Cuando posponemos nuestras responsabilidades, perdemos oportunidades que Dios ha preparado para nosotros. Recuerda, cada día es una oportunidad para construir algo nuevo y honrar a Dios con tu trabajo. En el Nuevo Testamento, Pablo nos exhorta en Colosenses 3:23: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Esto nos recuerda que nuestro esfuerzo debe ser constante, sin importar quién lo observe. Trabajar con diligencia también significa servir a los demás. Cuando usamos nuestras habilidades para ayudar al prójimo, glorificamos a Dios y demostramos el amor incondicional que Él nos enseña. Para ser diligente, es necesario desarrollar autodisciplina. Establece horarios y metas claras para tus actividades diarias. Los pequeños pasos consistentes llevan a grandes logros con el tiempo. La diligencia nos prepara para reconocer las bendiciones de Dios. Cuando nos esforzamos en nuestros proyectos, creamos un terreno fértil para que Él multiplique nuestros esfuerzos, tal como lo hizo con los talentos en la parábola de Mateo 25, 14-30. La paciencia es otra virtud necesaria para trabajar con diligencia. Muchas veces, los frutos de nuestro esfuerzo no aparecen de inmediato, pero la confianza en Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Recuerda que la diligencia es una forma de adoración. Al dar lo mejor de nosotros, no solo servimos a los demás, sino que mostramos al mundo que seguimos a un Dios de excelencia. Esta es una manera de testimoniar nuestra fe. Trabajar con diligencia es más que buscar resultados inmediatos. Es construir un legado que refleje la sabiduría y el propósito de Dios en nuestra vida. Pero para que esto sea efectivo, necesitamos aprender a ser buenos administradores de lo que ya tenemos. Sea un buen administrador. La Biblia nos enseña en Lucas 16:10 que quien es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Este principio es fundamental para quienes desean prosperar, ya que muestra que Dios valora cómo administramos lo que ya tenemos antes de confiar en nosotros mayores bendiciones. Ser un buen administrador comienza con la gratitud. Reconocer lo que Dios ya ha puesto en tus manos es el primer paso para cuidar diligentemente de ello. Ya sea tiempo, dinero o habilidades, todo es una oportunidad para glorificar a Dios a través de una buena gestión. Muchas veces pedimos más a Dios, pero olvidamos usar sabiamente lo que ya tenemos. Por ejemplo, si deseas prosperar financieramente, pregúntate, ¿estoy gestionando mis finanzas de manera sabia? La administración comienza en el corazón. Administrar bien incluye planificación. Proverbios 21:5. Nos enseña que los planes bien elaborados
llevan a la abundancia. Esto aplica a todas las áreas de la vida: presupuesto financiero, gestión del tiempo e incluso el cuidado de las relaciones. Para ser un buen administrador, es importante evitar el desperdicio. Ya sea dinero o recursos, malgastarlos refleja una falta de cuidado por lo que Dios ha confiado en ti. Practica la conciencia en tus decisiones diarias y pregúntate: ¿esto glorifica a Dios? Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de buena administración con la multiplicación de los panes y los peces. Demostró que, incluso con poco, se puede hacer mucho cuando entregamos todo en manos de Dios y actuamos con sabiduría. En el Antiguo Testamento, José es nuevamente un ejemplo claro de buen administrador. Preparó a Egipto para enfrentar años de hambre almacenando provisiones durante los años de abundancia. Su fidelidad salvó a toda una nación. Parte de la buena administración es saber decir no a decisiones impulsivas. En un mundo lleno de ofertas tentadoras, tener paciencia para esperar el momento adecuado es esencial. Esto aplica a compras, inversiones e incluso compromisos emocionales. Además de cuidar los recursos materiales, ser un buen administrador incluye el tiempo. ¿Cómo estás invirtiendo tus horas? Priorizar momentos de oración y lectura de la Sagrada Escritura es tan importante como gestionar tus finanzas. Ser fiel en lo poco no significa ser perfecto, sino ser constante. Incluso acciones pequeñas como ahorrar un poco cada mes o dedicar 10 minutos diarios a la oración muestran a Dios que estás preparado para mayores responsabilidades. La administración también está relacionada con la sabiduría. Por eso, buscar consejos de líderes espirituales, libros cristianos sobre finanzas e incluso profesionales confiables es una forma de honrar a Dios. Ejemplos útiles incluyen libros como El hombre más rico de Babilonia y Mordedura cristiana. En el Nuevo Testamento, la parábola de los talentos refuerza la importancia de invertir lo que Dios nos ha dado. El siervo que enterró su talento fue reprendido por no usarlo sabiamente. Esto nos recuerda que todo lo que tenemos debe multiplicarse para la gloria de Dios. Un buen administrador también es generoso. La generosidad no es solo dar, sino hacerlo con alegría e intención. Cuando bendecimos a otros, mostramos a Dios que entendemos el propósito de las bendiciones en nuestra vida. Administrar bien también es una forma de preparar el terreno para el futuro. Esto incluye ahorrar, invertir y enseñar a las futuras generaciones el valor de la buena gestión. Al hacerlo, aseguras que tu legado refleje los valores del cristianismo. Finalmente, ser un buen administrador es una cuestión de confianza. Cuando Dios ve que cuidas bien lo que Él ha confiado en ti, sabe que puede confiarte cosas aún mayores. Y esto nos lleva al siguiente punto: la importancia de la generosidad. Practica la generosidad. La generosidad es un principio poderoso en las Escrituras. Proverbios 11:25 afirma: El generoso prosperará, el que sacia a otros será saciado. Este versículo nos muestra que dar con un corazón abierto no solo bendice a los demás, sino que también regresen bendiciones para nosotros mismos. Practicar la generosidad es un reflejo del carácter de Dios, quien nos dio el regalo más grande, la salvación a través de Jesucristo. Cuando compartimos lo que tenemos, estamos imitando ese amor incondicional que Él nos ofrece cada día. La generosidad no se limita al dinero. El tiempo, las palabras de aliento o incluso una sonrisa pueden ser dones valiosos. Lo importante es ofrecer con sinceridad y compasión, buscando realmente ayudar a quien lo necesita. El cristianismo enseña que dar es una expresión de fe. Al desprendernos de algo, confiamos en que Dios suplirá todas nuestras necesidades, como lo promete Filipenses 4:19. Esto nos libera del temor a la escasez. Un ejemplo claro en la Sagrada Escritura es el de la viuda de Sarepta. Ella compartió su última comida con el profeta Elías, y Dios multiplicó sus recursos. Este acto nos enseña que, incluso en tiempos de necesidad, es posible practicar la generosidad. La generosidad es más que una acción, es un acto de obediencia. En Malaquías 3:10, Dios nos desafía a ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, prometiendo abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones sin medida. Para practicar la generosidad, comienza identificando áreas donde puedas contribuir. Esto puede incluir ayudar a una familia en dificultad,
apoyar misiones o donar a causas que promuevan el crecimiento espiritual y social. La generosidad también transforma nuestros corazones. Nos enseña a mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y a confiar en el plan divino. Este acto de entrega es una forma de renovación espiritual. Muchas veces pensamos que necesitamos tener mucho para dar, pero Jesús nos mostró lo contrario. En la historia de la ofrenda de la viuda, Él exaltó su pequeña contribución, porque ella dio todo lo que tenía, con fe y gratitud. Practicar la generosidad también fortalece a las comunidades. Al ayudar al prójimo, creamos lazos de amor y confianza, reflejando el propósito de Dios para el cuerpo de Cristo. Esto es la santidad en acción. Enseñar a las futuras generaciones sobre generosidad es esencial. Muéstrales a los niños la importancia de compartir, incentivándolos a separar parte de sus ahorros o a participar en actos de caridad. Esto crea un legado de amor y esperanza. En el Antiguo Testamento, vemos a Abraham como un ejemplo de generosidad. Él ofreció hospitalidad a los viajeros sin saber que estaba recibiendo ángeles. Este gesto nos recuerda estar siempre dispuestos a ayudar, ya que nunca sabemos el impacto de nuestras acciones. La generosidad también es un antídoto contra el egoísmo y el materialismo. Al dar, recordamos que todo lo que tenemos proviene de Dios y que somos solo administradores de sus bendiciones. Esto fortalece nuestra fe y confianza en Él. Otro beneficio de la generosidad es la alegría que trae. Hechos 20:35 nos enseña: más bienaventurado es dar que recibir. Este principio nos muestra que hay una satisfacción única al compartir con los demás. Ser generoso es una invitación a la transformación, tanto para quien da como para quien recibe. Pero para lograrlo, es esencial mantener al dinero en el lugar correcto de nuestro corazón, lo que nos lleva al siguiente punto: evitar el amor al dinero. Evita el amor al dinero. En 1 Timoteo 6:10, Pablo nos advierte: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta afirmación nos recuerda que el problema no está en el dinero en sí, sino en el apego excesivo a él, que puede alejarnos de Dios y de la verdadera paz. El amor al dinero genera una búsqueda incesante por más, muchas veces a costa de valores importantes como la familia, la salud y la espiritualidad. Dios nos llama a confiar en Él como nuestra fuente principal y no en los bienes materiales. Jesucristo nos enseña en el Sermón del Monte que no podemos servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Esta elección es crucial para vivir en plenitud espiritual y alcanzar la renovación del corazón. Cuando ponemos el dinero por encima de todo, perdemos de vista lo que realmente importa. Las relaciones, la comunión con Dios y nuestra misión como cristianos son frecuentemente sacrificadas en nombre de logros materiales. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón, a pesar de su gran riqueza, declaró en Eclesiastés que todo es vanidad. Su reflexión nos enseña que sin Dios, incluso la mayor fortuna es vacía e insatisfactoria. Una forma práctica de evitar el amor al dinero es establecer prioridades claras. Pregúntate: ¿esto glorifica a Dios? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo y recursos en lo que realmente importa? Esta reflexión ayuda a alinear nuestras acciones con la Sagrada Escritura. El amor al dinero también puede llevar a la avaricia, una trampa peligrosa. En Lucas 12:15, Jesús nos advierte que estemos atentos contra toda forma de codicia, recordándonos que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Una forma efectiva de combatir el amor al dinero es practicar la gratitud. Reconoce lo que ya posees y agradece a Dios por ello. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos aleja del deseo incesante de tener más. En el Nuevo Testamento, vemos el ejemplo de Zaqueo, quien renunció a su amor por el dinero al encontrarse con Jesús. Su decisión de devolver lo que había robado y ser generoso refleja el impacto de poner a Dios en primer lugar. El amor al dinero también nos aleja de la generosidad. Cuando priorizamos acumular bienes, somos menos propensos a compartir, bloqueando la oportunidad de experimentar la alegría que viene al ayudar a otros. Trabajar es importante, pero vivir únicamente para acumular riqueza es un desperdicio de propósito. Dios nos llama a trabajar con diligencia, pero siempre con la motivación correcta.
servir a Él y bendecir al prójimo. Otra manera de evitar el apego al dinero es recordar que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Somos solo administradores de sus bendiciones. Esta mentalidad nos ayuda a administrar nuestros recursos con sabiduría y humildad. La confianza en Dios es esencial para superar el amor al dinero. Filipenses 4:19 nos asegura que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Esta promesa nos da paz para vivir sin ansiedad financiera. Involucrarse en acciones que beneficien al prójimo, como ayudar a los necesitados o apoyar misiones, es una forma práctica de poner al dinero en su lugar, como una herramienta para glorificar a Dios y promover el bien. Evitar el amor al dinero es un desafío diario, pero es un paso esencial para vivir una vida plena en Cristo. Y esto nos conduce a un principio aún más profundo: confiar en Dios para suplir todas nuestras necesidades. Confía en Dios para suplir tus necesidades. La promesa de Filipenses 4:19 es clara: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Confiar en esta verdad es esencial para vivir en paz, sabiendo que Dios cuida cada detalle de nuestra vida. Confiar en Dios no significa ser pasivo, sino creer que, mientras hacemos nuestra parte, Él cuida lo que está fuera de nuestro alcance. Es una sociedad divina, donde nuestra fe activa nos conecta con lo sobrenatural. Muchas veces, la ansiedad nos hace dudar de esta promesa. Pero Jesús nos anima en Mateo 6:26, diciendo que si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados? Esta confianza nos libera del miedo al futuro. Un ejemplo poderoso de provisión divina está en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Durante 40 años, Dios envió maná del cielo diariamente, enseñándoles a depender completamente de Él para sus necesidades básicas. En tiempos de dificultad, confiar en Dios para suplir nuestras necesidades puede ser un desafío, pero es en estos momentos cuando nuestra fe se fortalece, porque aprendemos a depender más de la revelación divina que de nuestros propios esfuerzos. La gratitud es una forma de alimentar esta confianza. Al reconocer las provisiones de Dios en el pasado, nos sentimos animados a creer que Él seguirá siendo fiel. ¿Qué tal hacer una lista de las bendiciones que ya has recibido? Confiar en Dios también implica reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces pedimos algo en oración, pero Él responde de manera diferente, alineado con su plan perfecto. Esto nos enseña paciencia y humildad. La historia de Abraham e Isaac es un ejemplo increíble de confianza. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, él obedeció, creyendo que Dios proveería. En el último momento apareció un carnero, demostrando que Dios nunca falla. Confiar en Dios también nos ayuda a enfrentar periodos de escasez con esperanza. En lugar de desesperarnos, podemos orar con fe, pidiendo sabiduría para administrar lo poco y paciencia para esperar la abundancia que vendrá. La oración es una herramienta poderosa para desarrollar esta confianza. Al decir, Señor, confío en ti, declaras tu dependencia de Dios y abres camino para que Él actúe en tu vida de manera milagrosa. Confiar en Dios para suplir nuestras necesidades también nos protege de la avaricia. Cuando sabemos que Él es la fuente de todo, no sentimos la necesidad de acumular en exceso, sino que vivimos con simplicidad y generosidad. Es importante recordar que Dios no solo suple nuestras necesidades físicas, sino también espirituales y emocionales. Él nos ofrece amor incondicional, paz y renovación espiritual, llenando cada vacío de nuestra alma. La confianza en Dios transforma nuestra perspectiva sobre los desafíos. En lugar de verlos como obstáculos, aprendemos a percibirlos como oportunidades para experimentar la fidelidad divina y crecer en fe. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud. Este milagro nos enseña que, con Dios, lo poco se convierte en mucho, y ninguna necesidad es demasiado grande para que Él la supla. Confiar en Dios es vivir con la certeza de que Él está en control, independientemente de las circunstancias. Y para lograr esto, el planeamiento y la prudencia son aliados importantes. Lo que nos lleva al siguiente principio: planea y sé prudente. Planea y sé prudente. Planear es un acto de sabiduría que demuestra confianza en Dios.
Proverbios 21:5 nos enseña: los planes bien pensados llevan a la abundancia, pero el que se apresura acaba en la pobreza. Un buen planeamiento nos ayuda a alinear nuestros sueños con los propósitos divinos. Ser prudente no significa evitar riesgos, sino actuar con sabiduría y discernimiento. Antes de cualquier decisión, buscar la guía de Dios en oración es esencial. Es como consultar al arquitecto celestial para asegurarnos de que la base sea sólida. La Sagrada Escritura ofrece innumerables ejemplos de prudencia. En el Antiguo Testamento vemos a José, quien interpretó el sueño del faraón y planificó sabiamente para salvar a Egipto de la hambruna. Su prudencia bendijo muchas vidas. Planear también implica organizar nuestras finanzas. Crear un presupuesto es una forma práctica de honrar a Dios, administrando bien lo que Él nos ha confiado. Esto nos permite evitar deudas innecesarias y vivir con satisfacción. La prudencia es una virtud que se refleja en las pequeñas cosas. Si queremos prosperar, debemos comenzar siendo fieles en lo poco. Como dijo Jesús en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Es importante recordar que los planes exitosos comienzan con metas claras. ¿Qué tal escribir tus objetivos, orar sobre ellos y pedir sabiduría divina para alcanzarlos en el momento adecuado? Esta práctica puede transformar tu camino. La prisa es enemiga de la prudencia. Las decisiones impulsivas a menudo llevan al arrepentimiento. Por eso, antes de actuar, reflexiona, ora y busca consejo de personas de confianza que compartan tus valores cristianos. Planear también incluye aprender a ahorrar. Proverbios 6:6-8 nos anima a observar a la hormiga que almacena durante el verano para tener en invierno. Esta lección nos inspira a ser diligentes y estar preparados para tiempos difíciles. Prudencia y fe caminan juntas. Planear no significa falta de confianza en Dios, sino un reflejo de la sabiduría que Él nos ha dado. Como Noé, que construyó el arca obedeciendo la revelación divina, incluso sin ver la lluvia. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña a calcular el costo antes de comenzar cualquier proyecto. Lucas 14:28-30. Este principio nos desafía a ser intencionales, considerando los recursos y esfuerzos necesarios para alcanzar nuestros objetivos. Planear y ser prudente también implica priorizar lo que realmente importa. Evalúa tus metas y pregúntate, ¿esto está alineado con los planes de Dios para mi vida? Esta reflexión puede evitar el desperdicio de tiempo y energía. Ser prudente no se trata de controlar todo, sino de reconocer que Dios es el autor de nuestra historia. Por eso, planea con humildad, dejando siempre espacio para que Él redirija tus pasos si es necesario. Un ejemplo práctico de prudencia es establecer un fondo de emergencia. Esto demuestra que estás preparado para lo inesperado, mientras confías en que Dios suplirá tus necesidades más allá de lo que has guardado. La prudencia también se refleja en nuestras relaciones. Elegir amigos y socios sabiamente puede determinar el éxito o el fracaso de nuestros planes. Ora pidiendo discernimiento para construir conexiones que glorifiquen a Dios. Planear es esencial, pero la paciencia también lo es. Muchos objetivos requieren tiempo y perseverancia, como exploraremos en el próximo principio. Persevera y ten paciencia. Persevera y ten paciencia. La paciencia es una virtud indispensable para quienes desean experimentar las promesas de Dios. Gálatas 6:9 nos recuerda: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La perseverancia es la clave para alcanzar lo que parece imposible. En la vida no siempre vemos los resultados de nuestros esfuerzos de inmediato, y eso puede desanimarnos. Pero la Sagrada Escritura nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto. Mientras esperamos, Él moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. La perseverancia nos conecta con la esperanza. Así como un agricultor planta una semilla y espera pacientemente la cosecha, debemos confiar en que nuestros esfuerzos darán fruto en el tiempo adecuado. Esa confianza nos da fuerzas para continuar. Un ejemplo práctico de perseverancia es la historia de Job. A pesar de perderlo todo, él permaneció firme en su fe y al final, Dios lo bendijo abundantemente. Esto nos enseña que las dificultades son temporales,
pero la fidelidad de Dios es eterna. Durante la espera, la oración se convierte en un refugio. Hablar con Dios acerca de nuestras angustias y desafíos nos renueva y nos da paciencia para seguir adelante. ¿Qué tal reservar algunos minutos diarios para orar y renovar tu confianza en Él? Tener paciencia también implica aceptar que no todo sucede como esperamos. A veces Dios nos dirige por caminos inesperados que terminan siendo mejores que nuestros propios planes. En el cristianismo, la paciencia es vista como fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Esto significa que al conectarnos con Dios, Él nos capacita para enfrentar desafíos con serenidad y confianza. Perseverar no significa insistir en el error, sino ajustar nuestros pasos según la dirección divina. Si algo no está funcionando, pide sabiduría a Dios para discernir si es momento de cambiar de estrategia o de seguir intentándolo. Una forma de cultivar la paciencia es recordar las veces en que Dios ya ha respondido a nuestras oraciones. Reflexionar sobre estos momentos fortalece nuestra fe y nos anima a esperar con esperanza por la próxima respuesta. La renovación espiritual es un beneficio directo de la paciencia. Al esperar en Dios, experimentamos una transformación interior que nos acerca más a Él y nos prepara para recibir sus bendiciones. La perseverancia también es esencial en nuestras relaciones. Perdonar y tener paciencia con los demás refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Cuanto más practicamos esto, más crecemos espiritualmente. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el mayor ejemplo de perseverancia. Soportó la cruz confiando en el plan del Padre, demostrando que la victoria final vale cualquier sufrimiento temporal. La paciencia y la perseverancia nos ayudan a no renunciar a nuestros sueños. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, sigue trabajando en ello, incluso si los resultados tardan en llegar. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Un hábito práctico para fortalecer la paciencia es meditar en versículos bíblicos sobre la esperanza, como Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que todavía no vemos, lo aguardamos pacientemente. Reflexiona en estas palabras cada día. Perseverar no es fácil, pero es gratificante. Al dedicarnos a la paciencia, experimentamos el milagro de la transformación interior y exterior. Este camino nos lleva a una comprensión más profunda del poder de la oración, el siguiente paso esencial. Ahora que conoces los principios bíblicos para alcanzar la riqueza, ¿cómo planeas ponerlos en práctica? Recuerda, prosperar no se trata solo de acumular bienes materiales, sino de vivir en armonía con la voluntad de Dios, experimentando su amor incondicional, renovación espiritual y la confianza de que Él provee todas nuestras necesidades. ¿Cuál de estos principios te impactó más? ¿Estás listo para alinear tu vida con los propósitos divinos y experimentar las bendiciones que vienen con la obediencia a la palabra de Dios? Comparte tu reflexión en los comentarios. Cada historia tiene el poder de inspirar a otros en este camino. Y si este contenido te ayudó, no te detengas aquí. Mira los otros videos del canal para profundizar en tu conocimiento de la Sagrada Escritura y descubrir cómo aplicar la sabiduría divina en todas las áreas de tu vida. Dios tiene grandes planes para ti, pero depende de ti dar el primer paso. Confía, persevera y observa cómo se abren las puertas.